Hola, buen día a todos. Gracias por conectarse, gracias por la puntualidad. La verdad es que somos 221 personas en sala. Realmente creo que eso es algo bueno que hemos logrado este año. Hemos definitivamente empezado puntual las tres sesiones. Hoy es la última sesión. Sentimientos encontrados. Ustedes saben que disfrutamos muchísimo hacer este programa para ustedes. Creo que hemos pasado dos clases previas increíbles. Eh, Realmente estoy súper contenta cuando cambiamos de institución educativa y migramos al tecnológico. Era todo una expectativa altísima y creo que en las dos primeras clases y en esta tercera sin duda se han excedido y superado las expectativas que teníamos. Yo estoy pero muy contenta. El feedback que hemos recibido de parte de ustedes ha sido espectacular. Nos han expresado muchas personas con comentarios lindos, con sugerencias, con gustos. ¿Qué les pareció las dos primeras clases? Así que no me voy a cansar de agradecerles a todos ustedes porque, como lo dije al inicio, este programa es exitoso y sigue teniendo vigencia gracias al esfuerzo que todos ustedes hacen para conectarse y por supuesto en esta ocasión a la UPSA que nos permitió llegar al tecnológico. Así que hoy es un día especial, es el último día. Hemos estado organizando algo interno que después les vamos a comentar en el mismo grupo. No lo vamos a cerrar automáticamente. Estamos viendo si podemos tener un encuentro. Lo estamos organizando ahí con Fabi, afinando ciertos detalles, pero eso se los comentaremos en el transcurso de la próxima y la siguiente semana. Antes de empezar y de haberles agradecido que esa es mi intención fundamental, quiero recordarles que esta es una iniciativa de Tigo que tiene como objetivo contribuir a la transformación digital del periodismo y de ninguna manera pretende influir en publicaciones y o opiniones de cada medio o periodista participante. No quiero pasar tampoco esta introducción sin agradecer a quienes nos acompañaron de otras operaciones en las que está Tigo. Eso ha sido súper especial para mí. Yo tengo mis pares en estos países y me han dicho que también expresan mucho agradecimiento, así que el que esto se haya vuelto, ya tenía el nombre internacional, pero ahora se vuelve a resaltar en amarillo que es internacional porque estamos juntos periodistas y trabajadores de medio de distintos países. Ahora sí, me extendí un poquito, perdón. Elena, te devuelvo para que sigamos con nuestro protocolo de inicio. Muchísimas gracias por tu mensaje. Pues bueno, yo los quiero invitar a unirse a la comunidad de educación continua del Tecnológico de Monterrey. En el chat podrán encontrar el enlace o bien pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Y regresando con la continuidad de nuestro programa, le regreso la palabra a María Luisa Mendoza Santilli para que nos comparta unas recomendaciones antes de iniciar. Bueno, rapidito, gracias Elena, les comparto unas sugerencias y recordatorios. En realidad, definitivamente los participantes que asistan al 100% del curso y aprueben las evaluaciones con al menos 70 sobre 100 van a recibir la insignia de la UPSA y también una constancia del Tecnológico de Monterrey. Es importante lo de las evaluaciones, muy importante porque tienen que haber aprobado. Esta era una condición del TEC. Asistir puntualmente, eso lo hicimos a la perfección. Considerar que el tiempo que ustedes están en la sesión también es registrado y por supuesto les queremos pedir que si pueden mantener su cámara prendida, se los vamos a súper agradecer porque evidentemente la docente de hoy nos va a compartir y es lindo ver que hay caras que uno está conectado a la distancia y se siente más cercano cuando las cámaras están prendidas y que por favor el tema del micrófono lo utilicemos con mucha responsabilidad.
Les recuerdo también que las clases para los que participaron van a tener acceso a las 3 clases hasta el 28 de junio, porque ese es el tiempo que nos dio el tecnológico. Y finalmente, hoy tenemos a nuestra querida docente, cerramos con una, acá en Bolivia, ayer fue el Día del Maestro, así que Alma, aprovecho para, en representación tuya, felicitar a todos nuestros maestros que hacen una labor tan comprometida y que es una de las vocaciones más lindas que pueden haber. Quiero antes de presentárselas, comentarles que ella, así como nos está enseñando a nosotros, a las 11:30 tiene otra clase. Entonces vamos a tener acceso a 3 manos levantadas y a 2 respuestas por escrito. Les ruego, a mí me encanta hablar, es más, ya estoy accedida, voy a hacer rapidito, pero que las preguntas que nos hagan sean cortitas para que no perdamos este tiempo y ella pueda responder más rápidamente. Y las preguntas que queden en chat, al igual que lo hizo nuestro docente del sábado pasado, van a ser respondidas por ella, no el sábado como lo hizo el docente, sino el lunes, martes, ella nos va a enviar las respuestas. Entonces, ahora sí les paso a presentar a Alma. Alma Bravo, es su nombre. Ella es profesional con MBA y maestría en marketing, especializada en estrategias de marca, experiencia de cliente y marketing digital, socia fundadora de A-Branding y directora de mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Ha diseñado programas de marketing emocional y liderazgo en Latinoamérica y se enfoca en estrategias de construcción de marketing, de marca, perdón, y marketing 360. Querida Alma, bienvenidísima. Hoy te toca tenemos el privilegio de cerrar las 3 clases que tuvimos. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Laura. Pues vamos a arrancar. Así que, por favor, ayúdenme. Si pueden ver mi presentación. Sí. Sí Genial. se ve. Bueno, pues qué gusto. Gracias a ti. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta esto de cerrar, porque es un tema que a mí me apasiona, comunicando y persuadiendo en plataformas digitales. Y vamos a arrancar, por favor. Me gustaría que me contestaran en el chat esta pregunta. ¿Qué tienen en común, además de sus fortunas, estos personajes? Quizá, no sé, ustedes díganme. Tony Sai, director de Zappos, falleció hace más o menos 2 años. Los demás yo creo que ubicamos perfectamente. Y bueno, liderazgo, innovación, son emprendedores, genial. Entonces, los que me puedan ir compartiendo aquí, visionarios, poder, tecnología, poder, saber comunicar, perfecto. Y yo creo que lo saben hacer perfectamente también ustedes. Y bueno, yo creo que coincidimos ahí en las respuestas, empoderamiento, sobre todo esta parte de tecnología y que todo va avanzando, que todo tiene que ir cambiando, hay que ir rompiendo paradigmas y todas sus respuestas vamos bien. Para mí también tienen en común estos personajes que nunca han dejado de aprender. Se tienen que estar reinventando. Algunos de ellos quizá ni terminaron carrera, pero se están continuamente preparando, innovando, y por eso los quiero felicitar el día de hoy, porque hoy cierran este programa, estas sesiones, y yo creo que, como dijo María Laura, van a seguir sí, con muchas capacitaciones, y de eso se trata en esta parte de la comunicación, de persuadir, y sobre todo porque va cambiando este entorno, un contexto muy complicado que hemos vivido de unos años para acá, y que bueno, igual tenemos que considerar por más cambios, por más innovación, por ir integrando ecosistemas digitales, tenemos que seguir teniendo en cuenta los elementos de la comunicación persuasiva, que implica elementos claves para trabajar en conjunto, para poder influir en diferentes audiencias y sobre todo lo que buscamos como objetivo es lograr un cambio de actitud y de comportamiento. Entonces, van a seguir siendo importantes estos elementos claves en la comunicación, que es la fuente, que es el mensaje, que es la audiencia, sobre todo el canal, este canal que nos está permitiendo hoy estar en comunicación y la persistencia también de los efectos. La fuente del comunicador tiene que ser totalmente y tener una credibilidad, sobre todo una autoridad. Y la fuente, pues, ¿por qué? Porque queremos que esos mensajes sean eficientes, eficaces
y que el mensaje tenga sobre todo argumentos y que existan evidencias y lenguaje clave usado para persuadir. Lo que queremos es llegar a esa audiencia con las mejores estrategias, pero hay que comprender perfectamente esas necesidades de la audiencia, porque es crucial para poder adaptar ese mensaje de una manera que nos ayude y que sea efectiva y que podamos lograr nuestro objetivo. Por ello, el medio a través del cual se transmite el mensaje va a ser el canal y que vemos que ahora el canal va cambiando, se vuelve totalmente digital. Obviamente a nosotros nos mueve muchísimo también y a mí me parecen geniales todavía los medios masivos, pero vamos viendo que tenemos que ir adaptándonos a los nuevos canales y sobre todo también aquí la duración y el impacto del cambio de actitud o comportamiento que queremos causar en ese mensaje y que queremos llegar a la audiencia. Es por ello que tenemos que tener consideraciones adicionales por mucho que vaya cambiando toda esta nueva tecnología. Y es donde tenemos que respetar la ética, la conveniencia, e ir adaptando ese mensaje a ese público objetivo y a este contexto tan difícil y tan complicado que estamos viviendo. Así que yo quiero empezar con este concepto que a lo mejor les suena mucho. Si les suena, compártanme lo que ustedes consideren que es el mundo VUCA aquí por el chat. El mundo VUCA, bueno, ya tiene rato que surgió. Es más, muchos dicen que surgió en los 90, pero surge exactamente con este concepto del ejército norteamericano en la Guerra Fría. ¿Y qué pasa aquí? Surge como esa parte de las estrategias, qué tiene que pasar, qué tiene que hacer, pero, ¿qué pasa en la pandemia? En la pandemia se retoma el mundo VUCA porque es cuando más nos dolió, cuando más sufrimos a nivel mundial y es cuando rescatamos este concepto de mundo VUCA en la parte empresarial, en el medio tradicional, en el medio digital, en la parte de gobierno, también la iniciativa pública y la privada. ¿Por qué? Porque el mundo VUCA es un mundo volátil, un mundo incierto, complejo y ambiguo. Y tenemos que hacer frente a esta volatilidad, a esta incertidumbre, a esta complejidad y a esta ambigüedad con estrategias casi para resolverlas en tiempo real. Entonces, es cuando más en la pandemia nos dolió a todos. Estábamos viendo pérdidas, pérdidas también de seres queridos, pero sobre todo también se fueron muchas pérdidas de empresas, de negocios, nos corrieron también en muchas ocasiones y bueno, ahí hubo despidos, nos la pasamos muy mal, pero ahí fue cuando más realmente salimos avante, salimos a flote y tuvimos que hacer estrategias ante esta, digamos que volatilidad y en estos entornos tan complicados y tan difíciles. Entonces, ¿qué pasaba con la volatilidad en un entorno sí empresarial, en un entorno también de iniciativa pública o privada? Tenemos que tener pues una capacidad de respuesta. Tenemos también que evolucionar de manera muy rápida, muy acelerada con esta tecnología digital. Si no nos subíamos o adaptábamos nuestro contenido en la parte digital o si teníamos empresas y no veníamos en línea, pues también nos íbamos del mercado. Entonces teníamos que adaptarnos de una manera rápida a nuevas plataformas y a nuevas tendencias. Sigue existiendo la incertidumbre, pero en ese momento era esa pandemia sanitaria tan complicada que teníamos dificultad para hacer predicciones. Entonces, si no teníamos un plan B, pues obviamente salíamos del mercado, teníamos que hacer análisis constantes y tener mucha información. A veces tenemos muchísima información, pero ¿qué pasa? Que no la ocupamos. Hoy tenemos, gracias a tecnología, gracias a nuestro ecosistema digital, a un CRM, si a esa base de datos, podemos tener mucha información, pero tenemos que tener frente y hacer frente y obviamente tener un monitoreo en resultados por esta incertidumbre. ¿Qué pasa también? Es un mundo tan complejo que hay mucha dificultad para entender y manejar el contexto empresarial, el contexto también digital, de periodismo, el contexto también público, también los gobiernos que cada vez se vuelve mucho más complicado y hay un desafío para identificar correctamente este contexto. Entonces, las empresas, uno como persona también tenemos que tener este desafío de empezar a hacer estrategias y luchar con nuevas tecnologías y tener obviamente una estrategia de comunicación digital multicanal. ¿Por qué? Pues porque tenemos que responder a esta estrategia que es tan complicada. Y en este mundo tan ambiguo hay dificultad para comprender también muchos elementos del entorno. ¿Sí? Tenemos también que tener esa capacidad de respuesta y interpretaciones múltiples de una misma realidad.
Acuérdense que existe un concepto que en marketing usamos muchísimo y también en comunicación que se llama percepción. Entonces tenemos que comunicar de manera digital en un entorno buca, en un entorno donde incluso todos somos también comunicólogos, todos queremos ser periodistas, a veces no tenemos obviamente ese título, pero ya con estas redes sociales y con toda esta tecnología, bueno, pues también tenemos esa competencia de que todos tenemos como este perfil. Entonces, en este mundo buca, lo que tenemos que hacer, tener esa velocidad de respuesta como una ventaja competitiva. Hay que tener los mensajes claros y concisos hoy más que nunca. Y sobre todo la importancia de seguir comunicando de una manera interna efectiva y acuérdense con ética, monitorear esos cambios constantes y sobre todo algo que también aprendimos de esta pandemia y de este mundo buca es que tenemos que ser muy flexibles. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener esas estrategias de adaptación y lo vimos, les digo, 5 años atrás, lo seguimos viendo porque este mundo sigue siendo buca y un mundo bunny. ¿Qué es el mundo bunny? Un mundo frágil, un mundo incierto también, un mundo también donde vamos como en montaña rusa, a veces estamos arriba, abajo, pero tenemos que tener esa capacidad de respuesta porque es tan ansioso el mundo. Entonces tenemos que tener creación o contextos coherentes para audiencias efectivas, audiencias específicas y que llegue realmente ese mensaje. Una comunicación, sobre todo, a mí me encanta este concepto de endomarketing. El endomarketing es hacia el interior y obviamente debe de haber un marketing y una comunicación interna clara y constante hacia dónde vamos como medio masivo, hacia dónde vamos como medio digital, como empresa, como gobierno y tenemos que tener y estar muy bien informados. ¿Por qué? Porque es una manera que como estrategia vamos a reducir la incertidumbre. Y yo les decía, también hay mucho dato que tenemos, pero hay que ocupar los datos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que llegar de la mejor manera a esa audiencia objetivo. Así que, ¿cuáles serían esas conclusiones de un mundo buca en este contexto tan incierto? Pues dominar y hacer estrategias para estos 4 elementos y sobre todo tener esta estrategia de comunicación digital. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre va a existir y yo como mercadóloga, el marketing siempre personal o el boca a boca va a ser el más contagioso y sobre todo lo vamos a seguir rescatando aún con toda esta estrategia digital. Entonces, ¿qué pasa ya en la viralización digital? Bueno, se vuelve mucho más rápida y obviamente se va a viralizar de una manera muy rápida y muy trágica, sobre todo ¿por qué? Porque siempre se viraliza lo negativo. Entonces, por eso hay que tener muchas estrategias y mensajes claros de poder adaptar y ser oportunos ante este entorno tan complejo. ¿Y qué pasa? Tenemos que usar herramientas, plataformas de análisis en tiempo real, automatizar todo gracias a este ecosistema digital y a equipos multidisciplinarios que nos pueden ayudar también a tener estrategias rápidas y concisas y sobre todo también una formación continua del equipo de comunicación y del equipo en general. Recuerden que necesitamos del endomarketing. ¿Qué pasa? La importancia del lenguaje corporal y vocal en presentaciones y sobre todo cuando tenemos una audiencia digital es crucial y es muy importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente no tenemos ese contacto físico. Cuando empezó la pandemia, a mí me encantaba dar clases de manera presenciales, me sigue encantando dar clases de manera presencial, pero cómo ha cambiado todo de manera digital y la verdad es que nos ayuda muchísimo. Pero, ¿qué pasa? También tenemos que conectar de manera digital, poder fortalecer este mensaje y evitar sentirnos distantes de la audiencia o sentirnos aburridos. Entonces, el lenguaje corporal nos va a ayudar muchísimo en la presentación digital. ¿Por qué? Porque necesitamos crear una conexión, necesitamos transmitir perfectamente confianza, mucho profesionalismo cuando tenemos un medio a cargo, cuando somos reporteros, cuando tenemos pues esta misión de poder mantener la atención y sobre todo algo que a mí me apasiona es el marketing de emociones. Entonces también lo vamos a rescatar mucho porque es parte del lenguaje, la parte de conectar de manera emocional. Hay que reforzar el mensaje con gestos que nos van a ayudar mucho en nuestra postura. Vamos a comprender mejor el mensaje y va a llegar de manera más clara y sin confusiones. Por eso es importante algo que hoy más que nunca lo tenemos que considerar en todas nuestras estrategias, que son las habilidades blandas en los equipos de trabajo, en el periodismo, en el gobierno, en la empresa, en las instituciones de educación. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas nos van a ayudar mucho en la comunicación persuasiva, pero nos van a ayudar mucho en general.
Ahora se está reclutando, sí, por habilidades duras, pero sobre todo qué tanto sabes y qué tanto tienes de habilidades blandas, porque es importante y es parte de nuestra estrategia poder tener o poder influir y poder negociar y conectar efectivamente gracias a las habilidades blandas. ¿Y qué son estas habilidades blandas? Son esas competencias interpersonales y sociales, nada técnicas, y algo que me encanta de las habilidades blandas es que incluye la empatía y la adaptabilidad y el trabajo en equipo. Son las principales habilidades blandas, así como otras, porque también existe el liderazgo como habilidades blandas y se pueden aprender y desarrollar efectivamente. Estas habilidades blandas para la buena comunicación o las que son efectivas en la parte del periodismo y la comunicación persuasiva, la primera es la escucha activa. ¿Qué tanto estamos escuchando? Yo creo que todos aquí, esta audiencia, pues les gusta mucho hablar, nos gusta mucho hablar, incluso, bueno, pues algunos somos profesores, somos docentes y nos encanta, pero ¿qué tanto escuchamos? Y es una parte importantísima en este contexto tan competido, el saber escuchar. Es muchísimo más importante incluso de ese debate, de ese discurso. Hay que también considerar perfectamente la capacidad de escucha, la empatía que a lo mejor nos enseñaron mucho el ponernos en el lugar de otros o en los zapatos, pero primero hay que quitarnos nuestros zapatos para poder estar en el lugar de otros. Y hay que conocer perfectamente la audiencia para poder ser empáticos. Y se empatiza con el cliente, se empatiza con el consumidor, se empatiza con la audiencia, con el ciudadano, con el lector, porque tenemos que llegar y también ser asertivos. ¿Y qué significa ser asertivos ahora que todo hacemos con googleando o con el chat GPT? Cuando buscamos asertividad, a mí me encanta este concepto de hay que tener tino y tener tino con cada audiencia, con cada mercado, con cada ciudadano, con cada lector, con cada cliente. Hay que tener tino y ser completamente claros. A mí me gusta mucho, también doy marketing político y cuando hacemos esas campañas es donde más nos cuesta ser empáticos y asertivos, porque hay que tener tino perfectamente con un gremio en específico, tener empatía y ser completamente claros. Y a veces por ganar, por lograr un voto, por lograr obviamente un cliente, pues empezamos a distorsionar ese mensaje, irnos por otro lado y sobre todo a no ser empáticos y no tener esa cautela o ese tino. Y sobre todo esa capacidad de aceptación e inteligencia emocional. Que o sea, esta diapositiva da para totalmente otro seminario, porque estamos hablando de todas estas habilidades que tenemos que considerar en nuestro trabajo para poderlas incluir en la comunicación persuasiva, en poder transmitir perfectamente ese mensaje, en poder influir, en poder también tomar decisiones, en utilizar datos y sobre todo argumentos claros y adaptarlos al interlocutor. ¿Por qué? Porque al final será una ventaja competitiva en un estira y afloja, es decir, en una negociación, en un cabildeo, y sobre todo también las necesita un líder. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas vamos a tener que rescatar ese potencial para que sea la comunicación y logre su objetivo. Hay que comprender, adaptar y conectar con otros. Por eso es importante también que tengamos acuerdos beneficiosos en este entorno laboral. Y algo de la escucha activa, porque tiene para mucho este concepto de escucha activa, es prestar atención genuina sin interrumpir, poder realmente ponernos en los zapatos del otro y hacer preguntas también para clarificar y mostrar comprensión. Hay que fortalecer mucho una relación y siempre ver que esta relación va a ser a largo plazo. Piensen en su audiencia, piensen en sus clientes, piensen en el ciudadano y lo que buscamos siempre es mantener una relación a largo plazo, que tengan confianza, que se logre este vínculo, que sea totalmente un vínculo emocional. Por eso también alineamos la empatía, hay que comprender las necesidades y emociones del receptor, poder adaptar perfectamente el mensaje y considerar la perspectiva del otro. Y acuérdense que aquí también alineamos lo que es la percepción y percepción es igual a realidad. Y cada uno tiene su propia realidad y es súper respetable. Por eso es importante la empatía y es clave para resolver problemas y sobre todo consensual o llegar a una negociación. Así que es importante poder tener claridad y concisión en mensajes verbales, en uso del lenguaje corporal, en todas las posturas, en los gestos, porque a veces toda esta parte de la kinestesia, de los gestos, de la mirada, dice muchísimo más
que el contenido o el mensaje. Incluso se habla de un 96% que se queda más con esta parte de los gestos, de las posturas, de los colores, de la imagen, y solamente el 3 o el 4% va a poder conectar, y eso es la parte del mensaje per se. Y la coherencia entre lo que decimos y cómo lo expresamos. Así que es muy importante también esa habilidad de resolución de conflictos y persuasión, considerarla, porque hay que argumentar, hay que utilizar argumentos que respalden y sobre todo buscar soluciones siempre de ganar, ganar. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es llegar y mantener una relación a largo plazo con nuestra audiencia y una capacidad para poder medir y negociar. Y bueno, hay negociación de acuerdos laborales, donde tenemos también presentaciones efectivas o incluso también manejo de críticas constructivas para poder también llegar a una retroalimentación o buscar un feedback. Y estas habilidades blandas nos van a ayudar muchísimo porque son esenciales para persuadir, porque hay que invertir muchísimo porque nos ayudan a alcanzar el éxito y poder influir en esa audiencia y también a tener una mucho mejor habilidad y mucha mejor comunicación efectiva. Bueno, pues ahora nos vamos a pasar a otra herramienta que nos ayuda muchísimo también a lograr esta comunicación y es una parte de seguir contando y conectando a través de contar historias. Por eso nos apoyamos también del storytelling y del story doing, que los que son comunicólogos, los que son periodistas, acuérdense que cuando contamos historias podemos conectar mejor con la audiencia. Y esto es una evolución narrativa en la era digital, lo que estamos hablando del storytelling, del story doing, y sobre todo porque nos ayudan en este concepto que a mí me apasiona en el marketing y me apasiona sobre todo también en el periodismo digital, que es a conectar y a ganar engagement. ¿Qué tenemos que buscar siempre? Mantener una relación a largo plazo, pero sobre todo seguir esta relación con un vínculo más emocional y tener ese compromiso a largo plazo. Y cuando hablamos de esto es porque estamos considerando transformación en el periodismo unidireccional a experiencias totalmente interactivas. ¿Qué buscamos aquí? Pues obviamente que sea una técnica más emocional, utilizar herramientas digitales para poder narrar historias, combinar sobre todo la parte de audios, de videos, de todos estos elementos interactivos. Por eso ha tenido tanto éxito también nuevas redes sociales como puede ser TikTok. Y yo me acuerdo cuando empezó el Twitter en su momento o mandar un tweet y era súper limitado, solamente teníamos ciertos caracteres. ¿Y qué pasa cuando va evolucionando como red social? Podemos incluir imágenes, podemos incluir también después ya más adelante videos y es por eso, porque seguimos apoyándonos de estrategias digitales, de nutrir nuestro ecosistema digital. Y entonces, en este caso, el storytelling digital nos ayuda porque hay un punto de vista personal definido, porque también vamos a seguir considerando incluso o integrando banda sonora para complementar la experiencia, la historia. Vamos a tener más o mejor ritmo, mejor tono. También podemos hacer o realizar preguntas más dramáticas, sobre todo integrar contenido totalmente emocional para poder conectar con la audiencia. Vamos a humanizar la narración y sobre todo vamos a apoyarnos de diferentes recursos y elementos. El story doing digital nos va a ayudar muchísimo porque está evolucionando, porque ustedes también como marca propia, como marca personal, como marca pública, como periodistas, necesitan marcar y evolucionar, posicionar su branding personal y sobre todo el story doing nos ayuda muchísimo porque nos va a transformar también la comunicación de marcas y medios, va a crear experiencias totalmente activas, no solamente vamos a contar historias como marca personal o como medio masivo o como medio digital, sino vamos a incluir también a la audiencia que nos va a ayudar a llegar y a conectar. Y aquí es donde va a ser como más humana la relación, gracias a tecnologías digitales, pero sobre todo este human to human que no se pierda y poder conectar emocionalmente en esta era digital. Por eso es una tendencia desde el 21 y ahora en este concepto también el consumidor es totalmente o el consumidor también, o el elector, el ciudadano, el cliente, la audiencia es totalmente protagonista y ahora se convierte en el actor principal, ¿sí? Entonces, más allá de contar historias, vamos a materializar y vamos a hacer que esto se vuelva más activo, vamos a transmitir metahistorias a través de experiencias reales y sobre todo apoyándonos de mucha creatividad y autenticidad, ¿sí? Sin perder esa esencia como medio masivo o esa esencia como marca personal
¿sí? O como periodista. Entonces, tenemos que hacer ese discurso comunicativo totalmente original, tenemos que tener una narrativa verbal, visual, crear totalmente relatos atractivos, transmitir ese mensaje, apoyarnos y involucrar totalmente a la audiencia, que sea parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque solo así vamos a lograr y a tener esa autenticidad y vamos a tener y a respetar los valores de marca, a tener y transmitir nuestros valores mediante acciones concretas, sin perder como marca, como empresa, esa filosofía empresarial, a ofrecer también experiencias relevantes, significativas, que tengan un impacto. Por eso tanto apoyarnos del marketing de contenido. Y esto nos ayudó muchísimo en pandemia. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, Alma, ayúdame mucho con la estrategia y porque quiero repuntar y quiero ganar mercado con marketing de contenido, sí, perfecto, pero el marketing de contenido es siempre, no nada más para una campaña o por un ratito. Tenemos que seguir apoyándonos también. ¿Por qué? Porque los consumidores, la audiencia, el cliente nos van a ayudar muchísimo. Ellos van a ser los voceros y los van a ser los protagonistas. Entonces, por eso este mensaje tan auténtico y la coherencia entre el mensaje y la experiencia, porque es la parte y la clave de la credibilidad. Así que algo que nos tenemos que seguir considerando y apoyando es la humanización, la credibilidad y la conexión y sobre todo tener una ventaja competitiva en este entorno y en este contexto tan saturado. Tenemos que destacarnos de la competencia. ¿Cómo vamos a conectar? Sí, con un medio digital, pero ¿cuál va a ser ese contenido de valor? Y sobre todo, esa ventaja competitiva donde nos va a hacer más humanos para crear esos vínculos profundos y personales. Hay que también conocer y comprender esa audiencia, definir nuestros conceptos, ¿sí? Investigar perfectamente quién es la audiencia, cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones y poder crear conceptos potentes y únicos que nos van a identificar y va a ser esa ventaja competitiva como marca personal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es buscar perfectamente conectar con esos valores, con esa filosofía única como marca y también algo que nos ayuda muchísimo es que tenemos que medir ese impacto. Por eso las métricas se vuelven indispensables también en este concepto y hay que también considerar que esos medios de comunicación, cómo han ido cambiando, evolucionando y sobre todo que la historia, pues ahora solo se leen, ahora se viven. Por eso hay que buscar campañas totalmente interactivas donde se involucre también la audiencia y eso nos va a ayudar muchísimo a conectar y sobre todo a llegar a este concepto del engagement, a que no nos consuma nada más por un ratito, sino que vaya esta relación a largo plazo, a buscar una marca relacional y a construir relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque les estamos ayudando y conectando con este marketing de contenido. Por eso del storytelling al story doing tenemos que dar ese paso. ¿Por qué? Porque ahora todos los lectores o la mayoría prefieren formatos que permitan interacción y que este periodismo sea más inmersivo, es decir, que nos apoyemos de realidad aumentada, de realidad virtual y de experiencias 360 grados. ¿Qué va a pasar? Aquí simplemente hacer como esta comparación del storytelling, que es una narrativa, que es emocional, sí, también el storytelling, pero que el story doing va más allá, porque nos traslada y nos da como este concepto de experiencia, de involucrar ya a la audiencia y de que se vuelva parte. Entonces ya está enfocada totalmente a ser más notoria y a tener como este concepto de experiencia real, de definir perfectamente cuál es mi marca, de pasar también como audiencia a ser protagonista, a que sea este marketing de contenido útil para mí, para mi empresa, para mi familia, para mi ciudad y sobre todo buscar no solamente comunicación de productos, sino productos que comuniquen y obviamente la acción es el centro de la estrategia. Así que por eso es importante y es beneficioso también ya trasladarlo ya con datos como beneficios en el periodismo digital. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el tiempo de permanencia en nuestra página, en nuestro medio, en nuestra red social. Incrementa también muchísimo la retención de información en el medio tradicional, pero sobre todo algo básico es que vamos a conectar de manera emocional si tenemos considerado ya este concepto de story doing en nuestro periodismo digital. Hay muchos casos de éxito, me imagino que también en sus países tienen casos, en España tenemos también mucho éxito gracias a que se vuelve la audiencia como protagonista. Por eso es importante apoyarnos de herramientas para poder implementarlas
Y bueno, hoy en día existen muchas plataformas gratuitas que nos ayudan a ir implementando herramientas digitales. Hay software especializados para analizar obviamente nuestros datos, para llegar con contenidos de valor y qué mejor que nos llamen por nuestro nombre, porque cuando nos llaman y nos dicen por nuestro nombre, la verdad empezamos como esa conexión y mantenemos ese engagement, por eso aprovechar también tecnologías inmersivas para realmente poder conectar. Entonces, ahora nos podemos apoyar, sí, de plataformas gratuitas, que después ya nos conviene, obviamente, tener un plan o tener formatos especializados y también nos apoyan en una omnicanalidad. Existen y siguen existiendo desafíos y consideraciones, sobre todo si lo llevamos a la parte ética. Por eso tenemos que buscar y ir adaptando y teniendo esa estrategia en nuestra brecha digital. Hay que tener un equilibrio entre el espectáculo y sobre todo también el contenido y el medio de comunicación, sobre todo, tiene que considerar que siempre tiene que tener esa transparencia para tener y para narrar, sobre todo también ese tono. ¿Y qué pasa? Manejar perfectamente, sobre todo en una parte de crisis, pero por eso tenemos que seguir considerando siempre la ética en esa estrategia digital, en este periodismo digital. Sigue existiendo mucho o va a seguir todavía, tiene mucho futuro el storytelling. Así que, ¿por qué? Porque está integrando nuevas herramientas, se está alineando también con herramientas de inteligencia artificial para lograr, sí, esta personalización, pero sobre todo para adaptar sobre todo esta narrativa. Entonces, ahora nos apoyamos, les decía, de la realidad virtual, ¿sí? De la realidad aumentada, de blockchain para poder llegar con mejor contenido. Incluso nos va a ayudar, sobre todo esta parte de inteligencia artificial, a combatir sobre todo este concepto que tanto hemos también tenido últimamente ya por una década, que son fake news. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones si nos apoyamos de storytelling y apoyamos de story doing? Pues obviamente que no es solamente una tendencia, sino ya es parte como una herramienta de que también tenemos que y vamos experimentando cambios constantes y que bueno, todo esto va evolucionando y los medios no solo informan, sino también los medios se involucran. Por eso es importante lograr esta conexión y a mí me gusta esta diapositiva porque no solamente tenemos que tener ese objetivo de llegar a cierta audiencia, sino lograr lo que hace rato les compartía, el engagement. Y este engagement lo vamos a ir logrando con diferentes herramientas, como lo vimos, storytelling, story doing, ecosistema digital, pero sobre todo con técnicas para mantener la atención y generar conexión con audiencias en línea. ¿Qué pasa? Pues obviamente tenemos un desafío como marca, como periodista, como medio de comunicación y el desafío de las audiencias virtuales. ¿Qué pasa? Hemos cambiado mucho como consumidores, hemos cambiado muchísimo. Ahora estamos, sí, con dispositivos, con muchos ahorita incluso en la mano. Tenemos mucha información a la mano, pero también estamos más distraídos. Entonces tenemos menor atención, hay mucha más distracción constante y nos cuesta estar como en un enfoque específico. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Ser más dinámico, también tener que adaptar ese contenido, ¿sí? A ese canal, a ese medio y sobre todo captando la atención desde el inicio. ¿Qué va a pasar? Hay que tener afirmaciones sorprendentes con datos que impacten, que generen curiosidad, ¿sí? Hay que también, nos ayuda algo importante, poder interrogar o plantear, hacer preguntas retóricas o invitar incluso a reflexionar, ¿sí? Sobre un tema, sobre este contexto y también tener perspectivas contraintuitivas. ¿Qué pasa? Abordar el tema desde ángulos inesperados para romper obviamente esquemas o paradigmas. Y sobre todo algo que también va a seguir ayudando muchísimo en esta parte digital, frases poderosas. El compartir una cita también nos va a ayudar y sobre todo cuando tenemos incluso datos, nos va a ayudar también las frases también para alinear ese mensaje. Hay que tener definición clara de la expectativa y los roles. ¿Por qué? Porque hay que seguir poniendo en claro cuáles son los objetivos, cómo comunicar y aclarar los roles de cómo vamos a participar. Por eso es importante tener sí un timing, pero sobre todo una hoja de ruta. ¿Qué queremos transmitir como medio, como marca personal? ¿Y por qué? Porque esta variación estratégica de actividades
va cambiando, cambia el foco. Hay que tener también momentos de mucha, mucha reflexión, ¿sí? De asimilar, de hacer pausas también. ¿Por qué? Porque al final hay que incorporar actividades también grupales y que nos ayuden sobre todo a interactuar con esa audiencia. Por eso tiene que ser algo muy dinámico y algo también que nos va a ayudar son elementos visuales y tener transiciones totalmente efectivas, es decir, recursos que nos impacten, que busquemos lograr esa atención para reforzar ese mensaje central y estar como evitando un mismo estilo o monotonía porque podemos lograr también aburrir a nuestra audiencia. Por eso es importante siempre estar atentos y tener claro quién es nuestra audiencia. Hay técnicas de participación interactiva. Por eso, digo, en este caso, cuando yo, por ejemplo, tengo grupos, sobre todo más de 4 horas, que tenemos ya cursos, pues hay que tener encuestas, hay que tener cuestionarios, hay que apoyarnos también de muchas estrategias digitales o preguntas dirigidas. Y esto nos agradece muchísimo la audiencia o el participante. ¿Por qué? Pues porque obviamente el estar en línea, pues también suele ser mucho más cansado. Entonces, también por eso tenemos que tener algo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la gamificación o esta parte lúdica. Es desafiante, pero cuando nos apoyamos totalmente de juegos, también nos va muchísimo mejor. Entonces hay que tener dinámicas o también incorporar retos para mantener sobre todo esa parte de interés. Y la gamificación ayuda muchísimo también cuando hablamos a empresas o cuando hablamos también a la audiencia. Nos presta mucho más la atención. ¿Por qué? Pues porque suele ser integrar y lograr ese engagement. ¿Qué pasa? Inclusión de voces expertas. ¿Qué pasa? Invitar expertos, tener también entrevistas claves o testimonios nos va a ayudar muchísimo a impulsar nuestro medio digital, a tener un diálogo mucho más nutrido, un diálogo más dinámico. Tener invitados nos funciona y nos resulta muchísimo más y sobre todo tener testimonios o testimoniales también relevantes. El incluir a la audiencia también hablábamos que era parte del story doing y créanme, es buenísimo. ¿Y qué va a pasar aquí? Estrategias de cierre y continuidad. Hay que resumir, hay que tener puntos clave, recursos completamente que nos ayuden a profundizar el tema, o lecturas, o links, ¿sí? Podcast, o canales post sesión. Establecer también vías de comunicación y mantener contacto con la audiencia. Esto es buenísimo, que nosotros incluso lo vamos a tener, ya verán cuando sigamos después de este webinar en comunicación. Así que la persuasión emocional es cómo vamos a conectar con las emociones. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? No sé si han escuchado de lo que es el neuromarketing y es esta unión de las neurociencias con el marketing. Al final, todo llega a través de los sentidos. Si yo les preguntara, si ahorita estoy viendo, por ejemplo, Jessica, Guillén, Marcelo, María Laura, Alicia, que estoy viendo aquí en mi pantalla, y si yo les preguntara a ustedes cómo se consideran, si más auditivos, más kinestésicos, más visuales, ¿qué me contestarían? Ahí ayúdenme en el chat, porque realmente nosotros como marca, como medio de comunicación, como periodistas, conectamos, pero al final nos puede mover más la parte auditiva, la parte visual o la parte incluso kinestésica. No sé qué les pasó en pandemia, pero el no saludarnos, por ejemplo, acá en México, era mucho el beso, el saludo, ¿sí? La verdad es que extrañábamos muchísimo. Entonces, la verdad es que somos totalmente también de tacto y nos dolía mucho esa parte. Entonces, las marcas tienen que conectar y nosotros también como medio digital, como medio tradicional, tenemos que llegar al cerebro a través de algún sentido. Y a algunos, pues nos gusta conectar más con esta parte visual, con esta parte auditiva, pero también a veces, y sobre todo, a veces olvidamos algunos de los sentidos. Por eso, consideren todos los sentidos para llegar totalmente al cerebro. Entonces, las campañas emocionales es porque se apoyan, porque nos apoyamos de todas las emociones que realmente nos van a interesar por algún contacto y ese contacto puede ser auditivo, visual o kinestésico. Lo que queremos es cambiar la actitud y comportamientos y persuadir de manera emocional. Entonces, es aquí donde la persuasión emocional, pues es ese proceso dirigido para cambiar actitudes, pero apoyándonos de las emociones. Entonces, a veces, y lo que buscamos también es llegar o manipular y transmitir emociones, pero que sean mucho más efectivas, pero claro, que tengan fundamentos para
incrementar nuestro rating, obviamente para subir nuestra venta, depende de nuestro giro, pero nosotros estamos con una audiencia totalmente emocional y racional, ¿sí? Yo cuando hablo, sobre todo en una campaña, y les pregunto, ¿por qué creen que votan? ¿Ustedes por qué votarían? Acá también contéstenme en el chat. Y el voto resulta ser totalmente emocional. Quizá la audiencia, la que estamos ahorita, nos interese, pues claro, emitir un voto que nos vaya mejor como país, pero el voto, la verdad, a veces es con las vísceras, con el hígado y es totalmente emocional. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos una decisión racional y realmente podemos irnos más como a esa parte de imagen o de partido político y vamos realmente por una plataforma política o vamos realmente, sí, por una propuesta? Es cuando nos vamos con esa parte racional. Pero, ¿qué pasa día a día? Realmente nos mueven mucho las emociones y las emociones permiten mensajes más memorables. Por eso hay que considerar quién es nuestra audiencia y realmente mandar ese mensaje, porque al final llegamos con algo sí emocional, pero sobre todo hay gente y sobre todo también que sí nos importa muchísimo la parte racional y hay que hacer ese equilibrio. Y hay 4 pilares que nos van a ayudar en una estrategia de persuasión emocional. ¿Cuáles son esos 4 pilares o esas 4 emociones? Acuérdense, tristeza, que no se nos olvide que nuestra audiencia podemos conectar con esta emoción, ansiedad, asombro o enojo, generar empatía y conexión humana, motivar también con acción inmediata o crear memorabilidad y sobre todo también una viralidad o bien movilizar a nuestra audiencia porque al final o está enojada, ¿sí? Y hay que generar un compromiso. Entonces, por eso es vital conocer a la audiencia y sobre todo saber perfectamente qué le motiva. Hay que investigar qué le preocupa a ese público objetivo, qué le preocupa a esa audiencia, identificar cuáles son sus aspiraciones, sus valores personales, comprender sus puntos de dolor emocionales y sobre todo adaptar su perfil emocional eh, manera mucho más específica. Técnicas persuasivas específicas que nos van a ayudar, ya lo mencioné, storytelling nos va a seguir ayudando. Si queremos ahí migrar al story doing, genial. Imágenes y elementos visuales que nos permitan despertar mejores sentimientos, mejores emociones, testimonios y experiencias reales, muchos usos de colores para llegar de manera más emocional. Por favor, hay que definir objetivos emocionales claros para comunicar y para conectar, elegir un mensaje principal y la emoción que quiero evocar, seleccionar ese mensaje y sobre todo ese formato adecuado, apropiado para mi audiencia y realizar pruebas para verificar la respuesta emocional. Hay casos de éxito, ¿por qué? Pues porque esto nos ayuda, incrementa a que sea más memorable y obviamente también las campañas se vuelven más emocionales, entonces también podemos conectar mejor con la audiencia y lograr ese engagement y sobre todo esa conversión. Hay algo también, cuando ya lo volvemos más práctico, ¿por qué? Pues porque nos estamos apoyando de comunicación asertiva, de llegar con contenido digital para poder evocar emociones, de presentar discursos con impacto emocional y sobre todo tener este cabildeo o esta negociación para lograr esa conversión. ¿Y qué pasa si tenemos ya este concepto más emocional o lo integramos? Nuestro medio de comunicación o nosotros como marca nos volvemos más efectivos, tenemos más autenticidad porque te logramos como esta conexión. Hay un impacto más a largo plazo porque perdurará esa relación. Estamos balanceando, ¿sí? Este contenido y nos estamos apoyando para que lleguemos y conectemos y esto se vuelva, sí, racional y emocional. Y busquemos como conectar totalmente con estos vínculos emocionales y fuertes. Yo sé que ustedes conocen perfectamente este concepto y lo vieron también en una sesión, pero aquí es donde el branding y la imagen nos van a ayudar perfectamente a alinear esta estrategia de periodismo digital. El branding es importantísimo, tener nuestra propia marca personal, nuestra marca como medio masivo, nuestra marca como gobierno, como iniciativa privada, ¿sí? Como negocio, como emprendimiento. Y ahora con la digitalización, las redes sociales nos han ayudado y nos han acelerado. Por eso es vital la marca personal y es vital para permanecer, para posicionarte y para ser creíble en este entorno tan competitivo. Entonces,
¿Qué es el branding en el periodismo digital? Hay que interpretarlo también. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta imagen más la reputación y nos van a dar como esta imagen y este posicionamiento en el tiempo. Y esto nos cuesta irlo construyendo día a día. Y sobre todo cuando nos apoyamos ya de tecnología, de redes sociales y que tenemos que tener nuestra propia identidad online y nuestra propia credibilidad para generar más confianza y para poder tener esa credibilidad y esa autenticidad en un entorno tan competido. Por eso hay que evolucionar en el periodismo y sobre todo también hay que tener este concepto de ofrecer un contenido propio, tener también esta imparcialidad y seguir apoyándonos en esa historia, pero también incluir, acuérdense, a la audiencia para que sea el protagonista. Por eso hay que apoyarnos de formatos y herramientas para seguir posicionando nuestra marca personal. Hay que tener, les decía, microsites, tener nuestra landing page, tener esos blogs, esos podcasts, contenido visual. Ahora lo que funciona muchísimo son las infografías que nos vienen a ayudar o esos videos. Por eso les decía de esa red social TikTok que se vuelve tan interactiva. Y ahora, pues obviamente les decía que esa audiencia está mucho más ocupada, tiene muchos dispositivos a la mano, entonces también hay que llegar mucho más cortos con esos videos, con esos informes y sobre todo seguir apoyándonos de redes sociales. Y también aquí hay casos de éxito a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nos están ayudando los microsites, ¿sí? En este caso, bueno, depende del tipo de país, hay que estudiar perfectamente cómo pueden o qué podemos. En México también los podcasts nos va buenísimo, TikTok ha crecido enormemente y sobre todo también cuando nos apoyamos y hacemos joint venture o alianzas estratégicas. Así que también la influencia de la imagen y la percepción nos ayudan para lograr este compromiso con la marca, marca audiencia, marca medio de comunicación y marca audiencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia que estamos buscando a que tenga el usuario, a tener una fidelización online. Acuérdense que también buscamos un impacto, hay que influir en la reputación y sobre todo también una buena imagen es sinónimo de credibilidad. Por eso les decía, imagen más el tiempo nos da la reputación de marca. Y esto nos va a ayudar porque tenemos muchos retos. Acuérdense de este mundo tan competido, este mundo buca. Hay retos actuales en la gestión de marca periodista. Entonces, ¿qué tenemos que seguir implementando? Entornos digitales y sobre todo también existe mucha crisis de confianza. Acuérdense, fake news sigue existiendo, entonces los medios debemos de combatirla. Nosotros tenemos que tener estrategias como periodistas para poder contener y tenemos que equilibrar esa información objetiva y es totalmente un reto. Entonces, por eso les hablo mucho del marketing de contenido. Y recomendaciones y tendencias que tenemos que considerar, siempre la creatividad, que esto nos va a ayudar muchísimo porque va a tener como ese plus, esa ventaja competitiva. Esto yo les recomiendo siempre, hagan como ese análisis, apóyense también de muchas herramientas como pueden ser desde lluvia de ideas, design thinking, para tener estos conceptos de creatividad, de integración entre lo on y lo offline. Esto es clave. Hace rato les hablaba de este concepto de comunicación 360. Y esta comunicación 360, Marcelo, lo tenemos que seguir considerando. ¿Por qué? Porque este 360, si conocemos perfectamente nuestra audiencia, vamos a saber perfectamente que siguen informándose por medios tradicionales cierta audiencia, pero que tenemos que hacer ese equilibrio on y offline y que la experiencia cuando estén en un medio tradicional y cuando estén en un medio digital sea la misma si tenemos como ese 360. Por eso estos perfiles digitales hay que seguir contratando y ahí es fundamental para el éxito digital. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Por eso le pongo aquí como esta flechita. ¿Qué sigue? La comunicación del periodismo en la era digital. Va a seguir evolucionando, vamos a seguir inmersos, Jessica, en este mundo tan difícil, tan ansioso, así que tenemos que seguir haciendo estrategias. La transformación de los medios ya tienen rato, pero vamos a seguir evolucionando y van a seguir nuevas maneras de producir, de comunicarnos, y por eso es importante que este género periodístico o este género eh, lo consideremos también porque estamos evolucionando en este ciberespacio. Entonces, en este ciberperiodismo o en este periodismo multimedia, hay que tener como claro, yo doy una materia que se llama ecosistema digital y a veces tenemos tanta plataforma digital, pero a veces, ¿qué pasa? Nos puede fallar el internet y ahí se acabó como la experiencia.
Entonces, por eso, cuando integramos el ecosistema digital, tenemos que considerar que nuestra audiencia se comunica y escucha por diferentes medios de comunicación. Y a veces nosotros sí buscamos ese medio digital o buscamos estar nutridos de un ciberperiodismo, pero ¿qué pasa? Seguimos como avalando al periódico normal o al medio tradicional, como puede ser la radio, como puede ser la televisión. Entonces, por eso es importante que la evolución histórica de todo este surgimiento del periodismo ya tiene rato, pero va a seguir progresando. Vamos a seguir incorporando nueva tecnología, va a seguir adaptándose el cambio tecnológico, por eso tenemos que estar siempre con estrategias y por eso hablarles de este mundo tan bunny, que es tan frágil, que estamos así, pero tenemos que conocer perfectamente y tenemos que tener estas características claves para seguir evolucionando en este ciberespacio. Hay que considerar la hipertextualidad, es decir, enlaces que nos conecten de diferentes informaciones. Hay que combinar este texto de imágenes, hay que tener esta interactividad, porque hoy, gracias a este concepto de comunicación 360, es que la comunicación se vuelve bidireccional. Y sobre todo algo que valora muchísimo la audiencia hoy en día es la inmediatez. Y si no le contestamos en ese momento a ese cliente, a ese ciudadano, a esa audiencia, a ese lector, pues obviamente no estamos potencializando nuestras redes sociales o nuestra estrategia del story doing. Hoy en día, el periodismo digital tiene ventajas y es que se está difundiendo de una manera muy rápida, muy eficiente. Estamos conectados y lo estamos viendo, es un enlace global. Hay mayor riqueza en la narrativa mediante elementos multimedia y nos tenemos que ir apoyando también de los cambios que siguen, de estos cambios y plataformas constantes, que son redes sociales, nuevos blogs o sitios especializados, aplicaciones móviles para consumo de noticias y nuevas plataformas de streaming y podcasting. Nosotros cambiamos y obviamente vamos evolucionando. Yo les puse como eh, clave cuando fue la pandemia y realmente crecimos muchísimo gracias a la pandemia. Entonces también ahí cambiaron la manera de poder de comunicarnos, pero esto sigue evolucionando. Entonces tenemos que seguir adaptando a este nuevo perfil y sobre todo tener un dominio de múltiples formatos y tecnologías, tener y obviamente este marketing de contenido en diferentes plataformas y habilidades para la interacción con la audiencia. Por eso hablarles de habilidades blandas. Sí, habilidades duras que tenemos que seguir considerando, pero sobre todo qué tanto practicamos, consideramos la empatía, la asertividad en ese mensaje y sobre todo esa capacidad de escucha para poder tener esta comunicación bidireccional y poder adaptarnos a este constante cambio que está surgiendo. El impacto que ha tenido en el consumo de información, hay mayor acceso a contenidos informativos, incluso buscamos muchísimo más nosotros como clientes, como audiencias, como ciudadanos, nosotros estamos más participativos, más exigentes, mucho más informados, pero también queremos que nos den muchísimo más contenido. Entonces, también está cambiando el hábito de lectura, de consumo mediático. Por eso tenemos que estar atentos a este mundo de cambios y tenemos muchos desafíos actuales. Ir adaptando esas tecnologías a estas nuevas plataformas, conocer perfectamente el mercado, tener también en consideración esta saturación informativa y a esta atención fragmentada. ¿Por qué? Porque también hay algo que a mí me encanta. Así como el marketing ha evolucionado, es porque la tecnología ha evolucionado y porque todo va evolucionando también. Así que también ahora los modelos de negocio son más sostenibles para medios digitales. También nos preocupa ese concepto. Y yo les decía, hacemos algo, verificamos la información. ¿Por qué? Porque hay mucho concepto también de fake news. Entonces nos damos a esa tarea de avalar y de cotejar la información. El futuro del periodismo digital que está pasando, tenemos que considerar la inteligencia artificial en la producción de contenidos, experiencias inmersivas. Acuérdense, la realidad virtual, la realidad aumentada también nos está apoyando mucho en este periodismo digital, periodismo de datos y nuevas formas de narración y que todo esto con el concepto de ser más interactivos. La comunicación y el periodismo en la era digital. ¿Qué va a pasar? Tenemos que seguir adaptando todo el contenido a esos nuevos medios como profesionales, como periodistas. Estamos, acuérdense, con consumidores, con audiencia mucho más exigente. Por eso, la nueva comunicación digital, acuérdense, cualquier persona puede ser emisor, cualquier persona tiene
¿sí? Su blog, tiene sus redes sociales, sube sus notas, sube su información, pero también está esta desaparición de barreras geográficas y temporales, lo estamos viendo hoy en día, y esta conexión también e interacción de manera instantánea, que lo que valoramos mucho es la inmediatez. El periodismo se está transformando, hay evolución, hay ajuste en plataformas y sobre todo algo que a mí me parece genial es que hay mayor interactividad. El uso de la tecnología nos está ayudando, hay motores de búsqueda y gracias a la tecnología es por lo que estamos ahora, digamos que también preocupados, pero sobre todo tenemos que tener esa capacidad de respuesta para ir apoyándonos, incluso ahora de inteligencia artificial, pero sobre todo también no se nos olvide esa veracidad y esa ética que tenemos que considerar. ¿Y por qué? Porque esa ética y veracidad va evolucionando esta parte digital, nuestro ecosistema digital, pero nosotros tenemos que seguir considerando ese riesgo de difusión de rumores, de desinformación, y nuestro medio de comunicación sí tiene que considerar esos valores, esa filosofía empresarial y esa ética, porque al final existe este estira y afloja entre fake news y la lucha de la veracidad. Por eso, seguir considerando y es de mayor importancia y es esencial esta parte de la ética, porque sigue existiendo esta circulación masiva de fake news en el ciberespacio y también en el medio tradicional. Por eso, gracias a esta automatización, a estos algoritmos, a esta inteligencia artificial, bueno, pues yo creo que vamos a ir apoyándonos de estas herramientas, de tener también herramientas de contraste, de análisis y sobre todo cambios de rutinas, porque este contexto va cambiando continuamente. ¿Y qué pasa? Tenemos que seguir considerando esas narrativas que son importantes, el uso de videos, imágenes, porque acuérdense que dice muchísimo más que las palabras. Y claro que sí, nuestra cultura, que somos muy similares, también vamos a seguir apoyándonos de memes, de reels, que nos ayudan muchísimo en de verdad, en cualquier formato, esta parte de interactividad nos ayuda muchísimo más para poder conectar. Hay más o mejor retroalimentación directa con los lectores. Tenemos que incluso, yo les decía, sí, mucho marketing de contenido, pero también dejar que esa audiencia sume contenido. Y eso es importantísimo porque al final es parte de la bidireccionalidad. Y por último, existe esta conclusión y desafío, balance entre inmediatez, ética y calidad, innovación constante frente a cambios tecnológicos y profesionalización continua y responsabilidad digital. Y les voy a poner este último video que a mí me encanta porque estamos en una generación CX donde la audiencia lo que quiere es experiencias y experiencias que conecten. Esto nos va a ayudar mucho a reflexionar porque vamos a seguir segmentando, vamos a seguir llegando a conocer esas audiencias, pero ahora todo está cambiando y lo que tenemos que hacer es escuchar. Por favor, les dejo este video. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX.
Wow, buenísimo. Ahí ya rompí el protocolo. Muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Ayúdenme con este, por favor, código para su evaluación. Y les quiero decir que exactamente hay que evolucionar, porque si no evolucionamos con nuevo contenido, con nuevo canal de comunicación, si no escuchamos a la audiencia, pues nos vamos del mercado, nos vamos como marca personal, como marca medio de comunicación y tenemos que ir adaptando todo nuestro contenido, nuestro producto, nuestro servicio, depende de, pero al final hay que escuchar y eso nos va a ayudar muchísimo para seguir generando o teniendo un engagement con la audiencia. Muchísimas gracias. No sé si ya tengan este código o pudieron. Gracias, Y yo, Alma. y yo, Estoy. yo les decía que algo digital es mantener la relación a largo plazo, María Laura. Y les dejo mis datos porque este es un primer impacto, pero ojalá nos veamos de manera presencial, que esto es buenísimo. Ojalá nos sigamos viendo de manera digital y siempre con toda la confianza, mándenme un mensajito, un mail y sigo a la orden, porque de eso se trata, de estar como en este concepto de bidireccionalidad. Y yo creo que para eso nos sirve toda la tecnología y nuestro propio ecosistema digital que tenemos como marca periodista o como marca reportero, como marca vocero, como marca emprendedor. Muchísimas gracias y sigo a la orden. Perdón, estaba haciendo la evaluación. Gracias, Alma. Y yo me metí, o sea, opiné antes de que termine el video. Perdón, pensé que ahí terminaba, pero la parte que seguía estaba buenísima. Igual lo van a tener en la presentación de la docente y en la grabación de la clase. Muy buena reflexión para cerrar todo lo que nos compartiste. Bueno, deben estar terminando su evaluación. Algunos nos dicen, ya Nancy les compartió en el chat la, el enlace para poder llenarla si no pudieron escanear el QR. Entonces, si quieren, como tenemos tiempo, mientras van haciendo sus evaluaciones, vamos a pasar a las preguntas. Le podemos habilitar, tenemos 3 preguntas, como dijimos al inicio, querido Alfredo, tu pregunta la ponemos si nos la podés mandar escrita, tenemos 3 preguntas que dijimos que iban a ser 3 manitos levantadas. Oscar Antonio es el primero, ¿no es cierto? Vamos con él. Oye, primero va John, luego va Oscar y luego va Coralia. Ah, fantástico, no sabía el orden. Gracias, Nancy. De nada. Demos ahorita unos minutos para contestar la encuesta y en breve arrancamos con John. Para quienes tienen problemas con el link, probablemente pueda ser por el enlace de internet. Probablemente si intentan con otro navegador, si nos pueden ayudar, por favor, para que puedan realizar la encuesta. Muchas gracias.
Seguimos con los minutitos para realizar la encuesta. Les recuerdo el orden ahorita de las manos levantadas. Sería John Arandia, Oscar Antonio, Coralia Cuellar, y dejo aquí en la parte de abajo a Alfredo Rodríguez. Por si alguno de los participantes previos no puede activar su micrófono, seguiríamos con Alfredo con el orden de las 3 manitas levantadas. Si no, nos quedamos hasta Coralia Cuellar. Muchas gracias. También les comparto, ya tenemos por el momento 2 preguntas en el chat. Una es por parte de Alfredo Rodríguez y la otra es por parte de Daniel García Obando. Nos hace falta ya nada más unos minutitos para terminar con la ronda de evaluación y empezamos con las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Para quien tuvo dificultad con el enlace, aquí está de nuevo el QR de la evaluación. Nancy, ¿te parece si empezamos porque tenemos 15 minutos, 13? Me preocupa que no lleguemos. Justo, de hecho, si nos ayudas, John, a prender tu micrófono para poder arrancar con la sesión de preguntas y comentarios, les pedimos ser muy concretos para que podamos abarcar todavía un poco más de tiempo. Muchas gracias, John. Puedes activar tu micrófono. Bien, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días desde Bolivia, les saluda John. Medalla de oro para Tigo, muchísimas gracias para nuestra docente hoy, fantástica, 100 sobre 10, fantástica, gracias. Yo tengo un temor. Nosotros trabajamos mucho con esta comunicación estratégica y claro, Alma, nosotros también vamos comentando de que enganchar con los sentimientos, un buen storytelling engancha a la audiencia. Pero hay un gran riesgo y que siempre me lo preguntan, el de terminar siendo manipuladores cuando tocamos los sentimientos de la gente para agarrarlos. Ese límite entre la estrategia y la manipulación es el miedo. Un abrazo, Alma. Gracias. Gracias a ti y creo que lo contestaste tú mismo, John. Tienes razón. Fíjate, a mí me encantan las emociones y obviamente soy mercadóloga y me encanta conectar a través de las emociones y me dicen, ¿cómo puedes hacer eso? Y estás jugando con tus consumidores, con tus ciudadanos, Y exactamente, tenemos que hacer ese equilibrio y nosotros por eso, ahí en una diapositiva que lo dije muy así rapidito, pero hay que seguir considerando tu filosofía empresarial y tu ética, ¿sabes? ¿Hasta dónde? Yo trabajé en Grupo Modelo, todos ubicamos, vender cerveza. Imagínate en su momento cómo les dices que consuman más y que consuman más. Entonces, la verdad es que no hay que verlo exactamente primero, hay que quitarnos como ese concepto de manipular, hay que verlo como una estrategia. A todos nos pagan por ventas, no sé, en tu caso, pero rating, antes era por tiraje, ahora por engagement, por métricas, por diferentes métricas, sobre todo el CX ahora es buenísimo y es como detractores y obviamente los que te van a ayudar. Pero yo sigo insistiendo y siendo consciente de que si consideras perfectamente las emociones que quieres mover en tu audiencia, puedes conectar, más no manipular. Eso sería como la idea, que nos quedemos como en la conexión y no en la manipulación. Y eso nos va a ayudar mucho el branding, rescatar perfectamente cuál es tu marca personal,
que la tienes que tener como periodista o como empresario, y aparte la marca que te cubre, la marca paraguas de tu medio de comunicación. Y siempre protegerte de esas dos marcas. Y por eso también vas a llegar a tu audiencia. Cuando te cubre una marca, sobre todo cuando hay partidos políticos y cuando hay ese desgaste y que queremos manipular al ciudadano, también se siente feo. Pero por favor, quitémonos todo eso. Igual ahí les voy a compartir una noticia de una ahora alcaldesa en León, Guanajuato, y que está usando imágenes de una modelo que se parece mucho a ella y está manipulando mucho. ¿Qué quiere? Como reelegirse ahí. Ya ustedes me dirán qué opinan, pero es una buena nota para ver que podemos llegar a conectar, pero sin manipular. Ese es como lo que te puedo decir, pero muy buena observación, John. Te agradezco. Gracias. Un abrazo, Alma, a vos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Ahora nos vamos con la siguiente mano levantada, por favor, Oscar Antonio Laguna. Puedes activar tu micrófono. Bien, colegas, muy buenos días. Muchas gracias, Alma. Espectacular para cerrar esta jornada de 3 sesiones. Realmente agradable, muchísimo, mucha información, muchas cosas que nos pueden servir. A la pregunta antes, bueno, yo les saludo desde Sucre, Bolivia. En mi experiencia periodística he estado ligado mucho al tema de la radio y por supuesto, la televisión. Y siempre estábamos preocupados de ese famoso feedback que uno tenía que tener con nuestras audiencias, esa retroalimentación y ese ciclo que tenía que seguir. Hoy por hoy, con el tema de la digitalización o los medios digitales que tenemos ahora, incurrimos en muchos errores, como no la verificación de la fuente, hacerlo mucho más rápido todo, y además que tenemos competencia desleal, diría yo, porque ya muchos periodistas han aparecido sin tener una escuela o sin tener una formación. Claro. Entonces, estamos en ese riesgo. ¿Qué otros riesgos o cuáles son esos riesgos que tenemos que tomar en cuenta nosotros como periodistas? Gracias, Alma. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Un saludo hasta Bolivia. Fíjate, tú eres y yo soy mercadóloga. Y estas dos profesiones ahora nos quieren usurpar el lugar o el perfil, todo mundo, porque todos somos mercadólogos, es decir, todos hemos vendido algo, o todos queremos aumentar ventas y tener estrategias, pero también todos queremos publicar, postear o tener que informar, ¿sabes? Y nos volvemos comunicólogos o reporteros de repente. Entonces, la verdad, yo te digo, a mí me sigue gustando mucho como audiencia cotejar y sigo nutriéndome del medio tradicional, ¿sabes? El medio digital me sigue, o sea, me ayuda muchísimo y sobre todo, ¿por qué? Porque vamos evolucionando. Si tú te fijaste en el video, es que antes nos poníamos etiquetas y estas etiquetas era por generación y esa generación sí sigue existiendo porque obviamente Oscar es de cierto año, esta generación, y le gustan estos hobbies y para una segmentación siempre vamos a seguir segmentando geográficamente, demográficamente, pero hoy más que nunca nos están segmentando, sí, a lo mejor incluso por tribus, pero o por hobbies, pero sobre todo cuando ya conoces tu audiencia, vas a ver que eso mismo, ya cuando realmente, que les hablé muy poquitos, fueron 2 diapositivas de que tenemos que informar quién es la audiencia, porque siempre va a existir un riesgo para el medio tradicional, pero también riesgo para el medio digital. Y el riesgo digital lo vamos a tener de aquí en adelante, porque va para mucho, va para largo la parte digital. Pero entre más te conozcan y trabajes tú tu marca personal, Oscar, ¿sabes? Entre más realmente sepan quién es Oscar y qué es lo que, no sé si te especializas en algún, ¿sabes? O eres de deportes, o en general, o cubres una nota, o te gusta, ¿sabes? Pero siempre te van ubicando, o de Sucre, entonces ya es Oscar el de Sucre, y tu marca personal te va ayudando mucho, porque siempre va a existir un riesgo, pero esa ventaja competitiva, tú te vas a ayudar con tu marca personal y tu marca paraguas, si tienes un medio. Ahora, si no tienes medio que te cubra, que es como muchos vamos incursionando y tenemos nuestro propio canal de YouTube y tenemos hacemos nuestros propios podcasts, puedes tener un repunte enorme porque va siendo tu propia marca personal y tu propia marca como medio de comunicación. De que va a existir el riesgo, va a haber muchos, porque acuérdate que estamos en un entorno súper complicado, pero mientras tengas una bandera, mientras tengas, digamos que una filosofía como marca y tu ética, te vas a ir posicionando poco a poco, que obviamente ya lo estás,
pero simplemente ahorita vas a seguir reconstruyendo tu marca personal que te va avalando y obviamente sería como esa ventaja competitiva en este contexto tan difícil. Oscar. Muchísimas gracias, Alma. Nos vamos con la siguiente mano levantada, Coralia Cuellar, por favor, para que puedas prender tu micrófono. Coralia, ¿Me listo, escucha? ya te escuchamos. Ok. Bueno, gracias, Alma. Y mi consulta va específicamente, yo soy periodista, pero también soy dueña de un medio de comunicación. Súper. Entonces, como medio de comunicación, nosotros necesitamos audiencias, ¿verdad? Porque para vender necesitamos audiencia, como en cualquier negocio de productos necesitas también compradores. Entonces, mi consulta es, ¿cuál es tu recomendación, por ejemplo, en una noticia que nos pasó ayer? Hay una infinidad de medios de comunicación digitales que mataron, así literal, mataron a un exdiputado, dijeron que se había muerto, que había muerto en un accidente de tránsito y todo el mundo, o sea, estos medios sacaron la noticia diciendo se murió, se murió, se murió, se murió. Obviamente nosotros no lo sacamos porque dijimos no es real, o sea, todavía no tenemos un dato de Cancillería, no podemos sacar esa nota, pero el objetivo de alcance, ellos sí lo lograron, Lograron. el alcance de personas por una noticia falsa. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este tipo de casos que ellos sí lograron el objetivo? Nosotros ya nos montamos en la ola de cuando ya estaba comprobada la noticia, entonces todo el mundo sacamos al final que era una noticia falsa, pero entonces en este caso ya no logramos la audiencia que se logró con una noticia falsa. ¿Cuál es tu recomendación en este caso? Muy buena tu pregunta. Y mira, yo te aconsejo aquí, te voy a hacer esta pregunta a ti y para todos, acá contéstenme el chat. ¿Qué cuesta más? ¿Ganar un cliente o mantener un cliente? Es decir, ¿ganar audiencia o mantener la audiencia? ¿Qué cuesta más, Coralie? ¿Qué dicen acá todos? ¿Mantener o ganar? Mantener. Exactamente, mantener. Entonces, sí es una buena noticia o va a ser como lograr el alcance en esa noticia. Pero ¿tú qué quieres, Coralia? ¿Mantenerla siempre o ganarla nada más por esa noticia? Mantenerla. Exacto. Entonces, lo que tú quieres es exactamente que tu medio te siga esa reputación. Llévense esto como clave. La reputación se gana y se gana imagen más el tiempo. ¿Qué imagen tienen la audiencia de tu medio? Esa es la que siempre vas a querer dar. No, que no te preocupe una noticia, que sí es buena porque lograron su objetivo en ese momento, pero que tú no por lograr esa noticia o por tener ese alcance en esa noticia vas a descuidar todo lo que tienes que traer detrás. Y todo lo que tienes que traer detrás es una marca personal, es una marca protectora que es tu medio de comunicación o una marca paraguas, y lo que quieres es seguir manteniendo tu audiencia informada. ¿Cómo? Como siempre lo han logrado. Entonces, lo que tienes que tener claro perfectamente es cuáles son tus objetivos y no por uno. ¿Qué pasa cuando, acuérdate que esto es oferta y demanda y tenemos que llegar como a los básicos? Entonces, en algún momento, por sacar la noticia, y si se murió o no se murió, eso es lo, como mi cosa, ¿sabes? Entonces, hasta que no... No murió. Exacto, eso es lo más importante. ¿Por qué vas a poner esto y te vas a convertir como? Porque al final, ¿qué les dije en una diapositiva? Veracidad y ética. No por tener un alcance nos vamos a volver, o también puede llegar si tu concepto es ser un medio amarillista, que se vale, ¿sabes? Se vale porque ya estás como con tu marca y es mi medio de comunicación y así me conocen y es mi branding como marca de medio. Entonces, por eso hay que llevarnos esto. Lo que nos cuesta y los que le tenemos que enfocarnos es en mantener la audiencia. Y esa mantener la audiencia hay que consentirla, hay que nutrirla, pero si nos preocupa ganar más audiencia, hay que trabajar también por eso, llegar a otra audiencia, llegar a, ¿sabes? Si lo queremos ver así, porque el mercado es muy grande, que mejor que todo el mercado fuera para nosotros, pero hay que ir segmentando y hay que tener como esa ventaja competitiva, Coralia. Así que no hay que publicar, postear o por hacerlo o por ganar un engagement en un momento. Lo que queremos es un vínculo a futuro. Y ese se logra con toda esta estrategia de ser un medio veraz, oportuno y sobre todo ético también. Gracias. Muchísimas gracias. Profesora, estamos a un minuto de que nos den las 9:30 y nos vamos con la siguiente pregunta en el chat.
Daniel García pregunta, ¿cómo hacer más atractivas las historias en un mundo donde todos podemos contar historias? Ok, buenísimo, ¿no? Porque hablamos siempre de historias. Fíjate, cuando estudias comunicación, cuando estudias periodismo, marketing, y nos exigen ahí que hay que contar historias. Para empezar, em, yo cuando tengo hola Daniel, cuando tengo mis clientes, ¿sí? Sobre todo que les digo, a ver, háblame de ti. Esto es básico cuando vas a hacer, cuando tengo un candidato, una candidata o cuando tengo un cliente, le digo, a ver, ¿qué historia podemos contar? A veces se vale inventar historias, pero estas historias que vayan con tu filosofía empresarial o con tu medio de comunicación o con esa nota que queremos postear. A veces, y lo más importante, piensa en un candidato, es hacer ruido, pero que ese ruido, yo les digo, tengo que conocerte y hacer una entrevista a profundidad y te tengo que hacer un mapa de empatía, es decir, ¿qué están diciendo de ti en Sucre? ¿Quién te conoce en Sucre, Oscar? Si te quieres ser candidato, Oscar Antonio, en Sucre, pues yo tengo que decir que fue un reportero, que tiene este background y entre más tenga, puedo contar más historias, pero esas historias que sean auténticas, Dani. Ah, bueno, que Dani García le gusta qué equipo y entonces él juega, pero no, él no juega. Entonces, ¿qué más puedo rascar o qué puedo traer de información de Daniel? ¿Por qué? Porque lo que quiero es contar historias que conecten, pero que conecten realmente con una audiencia y se vale inventar, pero de esa invención tengo que tener o un embajador de marca o sobre todo acá los conocemos como mascotas o como ahora también nos ayuda muchísimo todo este concepto de voceros, influencers, ¿sabes? De embajadores de marca, que me pueden ayudar. Acá hay un concepto que se llama Mamá Lucha, no sé si les suena. Esta Mamá Lucha, se las cuento ahorita rápido, es un autoservicio en México y me tocó ir como de compañera con esta chica de Mamá Lucha. Se inventó un personaje y esta Mamá Lucha ahora sí que lucha por los precios para que sean más bajos. Entonces nos cuenta la historia, pero claro, se inventó ese muñequito, ese personaje, ¿sabes? Entonces puedes contar muchas historias siempre y cuando les des como continuidad, Dani. Y obviamente estas historias, entre más reales sean con esa audiencia, piensa por eso te digo, como en un candidato, si te inventas, vas a ver que no te va a dar para contar mucha historia, porque estamos, o sea, como inventando, pero entre más real sea, tú que subes a tus redes, cuando te conocen realmente, acá en México, comiendo tacos, yendo a esto, o sea, en el día a día es cuando conectas, pero cuando les dices, Alma, pues ahora está en un grupo y está estudiando para chef o está haciendo no sé qué para cocina, cuando en su vida la han visto meterse a la cocina, ¿sabes? No soy real, no sería como, ¿sabes? No podría conectar con algo que ni siquiera sé cómo se utiliza. Entonces hay que conectar de la manera más real y auténtica sin perder tu esencia. Y da para mucho. Y cuando integras a tu audiencia en tus historias, ellos se vuelven protagonistas, te ayudan a meter contenido a tus historias y completas el story doing, Dani. ¿Vale? Muchísimas gracias, profesora. Y ahora sí, la última pregunta de nuestra sección Adelante. es por parte de Gabriela Melara. ¿Cuánto tiempo es lo ideal para examinar una nueva estrategia? ¿Podemos ser relevantes en este mundo de inmediatez si adecuamos nuestro contenido a no ser parte de agenda, sino de agenda propia? Híjole, en tiempo no sé decirte un estimado exactamente. Lo que te puedo decir es que en este mundo tan incierto, lo que tenemos que hacer, Gaby, es ser flexibles, ¿sabes? Qué gusto. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos como la agenda, el timing, tienes como tu plan de trabajo, tu plan de negocio y te vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia. ¿Qué pasa cuando en pandemia no teníamos un plan B? Este plan B o plan de contingencia es clave en todo, empresa, gobierno, medio de comunicación, en todo es importante tener un plan B. Tú tienes tu agenda o tú tienes tu cronograma, tu timing, pero nunca tenemos un plan B por cultura. ¿Y qué pasa? Si no tenemos ese plan B, nos vamos del mercado. Nos quitan participación, nos quitan audiencia y entonces queremos salir con cualquier estrategia, como me decía Coralia, ¿no? Bueno, pues yo quiero postear, yo quiero publicar, pero estoy haciendo lo mismo que otros medios. Eso no hay que hacerlo. La mejor estrategia es cuando tenemos perfectamente identificado en nuestra inteligencia de negocio que son las fortalezas y las debilidades que a veces decimos, ¿y para qué hacemos ese FODA? De ahí salen las estrategias, Gaby. Si tenemos considerado en qué somos buenos como variables internas, pero también que tenemos mucha amenaza y mucha oportunidad en el mercado. Y tenemos que hacer un cruce con todas. Y a veces la estrategia la hacemos sin hacer este cruce, que es vital. ¿Ok? Así que no hay un tiempo,
pero el tiempo, digamos que es diferente para cada organización. Y el tiempo, claro que es esencial, y yo creo que el tiempo es una variable clave en toda la estrategia, no solamente del periodismo, sino en la estrategia empresarial y privada y pública. Así que ten un plan de contingencia, un plan B o un plan C o más planes, porque todo nos puede pasar en este mundo tan caótico y lo vimos perfectamente. Así que te mando un abrazo y sigo a la orden. Muchísimas gracias, profesora. Y ya nada más como última pregunta, queríamos saber si nos da oportunidad de este último comentario que le preguntaba. Adelante. Súper. Entonces, gracias a esto, le pido por favor a Alfredo Rodríguez, que tenía su manita levantada, que por favor nos ayude prendiendo su micrófono para hacer la última pregunta de la sesión del día de hoy. Por favor, Alfredo, activa tu micrófono. Hola, hola, sí, ahora sí, ¿me escucha? Buenos días. ¿Me Hola, escucha? Alfredo. Sí, genial. Alma, muchas gracias. Muy gentil por concederme esta consulta. El tema es, en el constante avance tecnológico, percibo que la vigencia de ciertas redes es cada vez más efímeras en relación a otras, unas en relación a otras. Twitter, por ejemplo, ha sido determinante en ciertos procesos históricos internacionales, pero ahora parece que todo el peso lo tiene TikTok. Tengo la impresión de que Facebook ya perdió interés en la audiencia, no tiene la misma fuerza que antes. ¿Es así? ¿Hay redes que quedan rezagadas y otras que son más relevantes para el periodismo digital? Esa es mi consulta. Perfecto, Alfredo. A ver, ¿qué te puedo decir? Hay que conocer la audiencia y la audiencia te va a decir si es como moda o que te sigue ayudando. Eh, Les voy a compartir, María Laura, una imagen que tengo de cómo ha avanzado la tecnología. Y cuando avanza la tecnología, estamos hablando de todos los medios de comunicación, entre ellas las redes sociales. Las redes sociales tienen muchísimo. Y sobre todo, fíjate, por ejemplo, ahorita estamos por Zoom. ¿Alguien sabe cuándo nace Zoom? O sea, tenía años antes de la pandemia, pero la conocimos gracias a la pandemia. ¿Y qué pasaba con el Skype? Era como antes usábamos y luego vienen a reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Igual en tecnología, en redes sociales, vienen a reemplazar unas redes sociales por otras. Yo te puedo decir que Facebook sigue teniendo alcance, alcance. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos o lo que queremos. TikTok, vamos a ver que tiene este dinamismo, esta interactividad. Entonces, por eso repuntó muchísimo. Yo, por ejemplo, Twitter, que era lo que te decía, es que al principio no se usaba mucho hasta que integra como esta parte de movimiento o esta parte de foto. Entonces, yo lo que te digo es de que no nos vayamos como por moda con las redes sociales, sino hay que conocer la audiencia. En España existe un municipio que se comunica solamente por X, que antes era Twitter, pero es el único medio de comunicación porque es un pueblito, es un municipio. Pero imagínate, yo ahorita estoy en Michoacán, que es una parte, un estado en México, y el Facebook sigue siendo fuertísimo, pero aún así la audiencia va a Facebook, se mete a TikTok y termina a otra red. O sea, entonces hay que conocer perfectamente cómo se informan. Y cuando mandemos, obviamente, una estrategia 360 grados como marca, ¿sabes? Como marca empresa, marca, medio de comunicación, hay que apoyarnos de todo un ecosistema digital. Y este ecosistema digital van a ser todas las redes sociales que te sirvan para llegar a esa audiencia, que puede seguir siendo Facebook, Twitter o X, Instagram, y cada red social es para diferente cosa, para lo que quieras lograr. Por ejemplo, esa ventana usa Instagram. A mí me funciona muchísimo Instagram si quieres ser como esa vitrina, depende de tu objetivo. Entonces, las redes sociales tienen como esa ventaja competitiva. Yo lo que te puedo decir es que te apoyes de las que tu audiencia se esté nutriendo. Entonces, eso te lo va diciendo. Y algunas se van a quedar y otras se van a ir. Snapchat, no se acuerdan de esta, fue un momento de moda, pero también luego bajó participación. Entonces, por alcance, creo que Facebook sigue siendo, pero claro que TikTok llega y le quita participación. Y al final estamos en todas las redes sociales, depende. Solamente, Alfredo, es que hay que escuchar a tu audiencia y que saber cómo se informa tu audiencia. Gracias, muy amable. A ti. Muchísimas gracias, Alma. Le cedo la palabra nuevamente a María Laura y ya con esto damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias, María Laura.
Gracias, querida Nancy. Gracias, Alma. Me quedo entonces al pendiente de la imagen que nos vas a compartir para ver la evolución de las redes. Eso quizás también ayude a Alfredo a completar el entendimiento. Muchísimas gracias, querida Alma, por esta sesión de hoy. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Quisiera tener, el cierre fue magistral para mí, me encantó porque cierra con algo que nos lleva a la conciencia a todos, a realmente reflexionar y tomarnos el tema de que no es generación X, Y, Z, es generación X, así que súper, súper agradecida. Bueno, yo no quiero, y a través tuyo, Alma, aprovecho antes de cerrar, agradecerle a Nancy, a Elena, a Alicia, a la UPSA, ellas en representación del TEC de Monterrey, a la UPSA que nos permitió ser el puente con el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por estos 3 sábados increíbles de coordinación. Se ve solo lo que está por delante, o sea, lo que ven ahora en el Zoom, pero hay mucha organización y coordinación por detrás y ha sido maravillosa. Gracias por la calidez, por el compromiso de que siempre salga bien. Creo que ha salido impecable. En términos de logística, que también es súper clave que así funcione para que conservemos la seriedad que tiene el programa y que con tanto compromiso hacemos desde Tigo. Además, y sí me voy a permitir, es una especie cortita de agradecimiento porque realmente las personas que están por detrás son muchas. Nuestra agencia CREAP, Fabi, seguramente todos la conocen de memoria ya, es la que los persigue, les insiste, les hace seguimiento para que participen, para que se inscriban. El mayor de mis agradecimientos para ella, que ama este programa, que lo disfruta, hoy yo le decía, no vas a ir a la bicicleta porque quería ir a bicicletear, pero lamentablemente tenés que entrar y me dice, no, tengo sentimientos encontrados porque amo el programa. O sea que voy a estar feliz mientras esté conectada y después me voy a hacer bicicleta. A ustedes, ¿qué les puedo decir? Somos 271. No dejo de agradecerles a cada uno. Veo las cámaras prendidas. Con muchos de ustedes tengo contacto continuo y con los que no tengo, los siento muy cercanos, muy. Han creído en este programa. A mí no deja de emocionarme y de hacerme feliz, porque cuando invertís esfuerzo en algo que es valorado, no existe mejor motivación ni retribución que esa. Estamos trabajando, como les dije al principio, en una sorpresa, en ver si podemos encontrarnos presencialmente. En ello estamos con Fabi, con el equipo de Tigo, haciendo lo posible. Ya les vamos a contar en el chat. Como yo les digo que a mí me encanta el programa, también me encanta recibir, creo que el programa fue modelándose en base a sus opiniones, en base a sus sugerencias, en base a sus críticas, que también son más que bien recibidas. Les voy a hacer llegar a través del grupo, Fabi les va a compartir un link para que evalúen el programa. Tómense la libertad de expresar todo lo que crean, no hay nada que se reciba mal. Yo creo que cuando las personas le prestan atención a algo y ponen su punto de opinión, en comunidad generamos un resultado muchísimo mejor y eso es lo que hemos aprendido en estos años. Estoy segura que va a haber otra que no se va a terminar acá, que le decía hoy temprano en la mañana que ojalá sean 5 o 6 sesiones porque yo me quedo con ganas de más. Y a ustedes decirles que les agradezco a cada uno, a cada uno de ustedes por seguir participando. A esa persona que me escribe pidiendo participar, no saben lo feliz que me hace, o sea, que alguien demande una participación gratuita es hermosísimo. Yo, para lo que me necesiten, porque justo este video que presentaba Alma al cierre,
de que al final nuestros clientes, tanto para ustedes como para nosotros, son lo más importante. En el caso de ustedes, audiencia. Es un trabajo que por lo menos quiero que sepan que con el que siempre me comprometo, y por eso estoy a disposición de ustedes, de todos ustedes, si necesitan algo que tenga que ver con la atención que nosotros les damos, con el servicio que nosotros les damos. Cuenten conmigo con total confianza, sin ningún reparo, en consultarme, en pedirme, en cuestionarme. Acá estoy para atenderlo. Así que les mando un abrazo enorme. Vamos a, por favor, al equipo del TEC y a Fabi, si podemos abrir los micrófonos para que nos despidamos. Vamos a estar en contacto, vamos a tener el grupo abierto unas semanitas más, solo para fines, como siempre les digo, del programa. Y eternas gracias. Y por supuesto a mi equipo de Tío, que ahí me faltó, que siguen invirtiendo en hacer esto que nos hace tanto bien a todos, eso sin duda. A Flavia, Yari, Fabricio, muchísimas gracias por contribuir con que esto sea realidad. Gracias a todos, de verdad. Gracias, María Laura. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas María Laura. Hasta pronto. Gracias. Todos. Felicidades. Muchas Buenos gracias. cursos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Punto. Saludos, colegas. Nos veremos Gracias, de Tico. nuevo, cualquier modo, ¿no? Gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Igualmente, buen día. Gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Jurídico, legal de las personas que están detenidas. Es decir, todo eso se tiene que dirimir en Estados Unidos.